Amigos de Canal 8, muy buenas noches. El 1 de agosto del año 2006, en el Congreso de la Federación de Magisterio, se instituyó que cada 1 de agosto de años subsiguientes se conmemoraría el Día del Trabajador de la Educación Desaparecido. A partir de ese momento, todos los años se conmemora igual fecha. Quiero dar lectura ahora a un comunicado que emitía el sindicato ADES hace 4 años y que decía lo siguiente. En este día especial, nuestro sindicato no puede pasar por alto el significado que tiene el mismo. Un 1 de agosto de 1977 era detenido por fuerzas militares de la dictadura el maestro Julio Castro, llevado a una cárcel clandestina, sometido a crueles torturas y luego asesinado de un balazo en la cabeza. Se mantuvo desaparecido por un largo tiempo hasta el 21 de octubre del 2011, en que sus restos son encontrados en la Unidad Militar de Toledo. El maestro Julio Castro fue parte de una larga lista de detenidos y desaparecidos de los trabajadores de la educación que junto con el resto del pueblo fueron violentados por el terrorismo de Estado y el fascismo. Ellos fueron y son parte de la lucha popular como trabajadores y estudiantes, luchadores sociales y políticos que siguen siendo una bandera contra la impunidad. Fueron militantes contra un modelo económico dependiente que generaba cada día más desigualdad y pobreza. Modelo económico que se mantiene intacto al día de hoy al servicio de las clases dominantes y el imperialismo. Desde el año 1985 y hasta la actualidad no han existido voluntades políticas para saber la verdad sobre el paradero de tantos compañeros. La impunidad campea, responsables han sido todos los gobiernos que mantienen la complicidad con los asesinos y torturadores. Como decía, este es un comunicado que data del año 2018. De ese momento hasta la actualidad han transcurrido ya 4 años y nada ha cambiado. O mejor dicho, sí ha cambiado, pero para peor, porque insólitamente se escuchan y cada vez con más fuerza las voces que piden la absolución de aquellos crímenes de lesa humanidad. Y antes que alguien me pueda decir que culpables hubo de ambos lados, como se suele decir, debo recordar que algunos pagaron con tortura y cárcel sin el debido proceso, y otros están encarcelados, pero habiendo sido juzgados por la justicia de nuestro país. Hay una clarísima diferencia. Nuestro saludo y nuestros respetos a esos trabajadores de la educación, algunos de ellos a los que aún hoy estamos buscando. Bien, amigos, en el programa de hoy vamos a mantener 3 contactos vía Zoom. No vamos a tener ningún invitado aquí en vivo. Los 3 contactos serán con la capital del país por temas bien diferentes. El primero de ellos, luego de la primera pausa, será el señor Julio Rey, quien es el principal, la cara más visible de la agrupación de canabicultores del Uruguay, con quien vamos a estar hablando del foro canábico que se estará desarrollando aquí en nuestra ciudad el próximo fin de semana. No solamente eso, sino que hay una variedad de temas con los que vamos a estar debatiendo un largo rato con Julio Rey. Más adelante en el programa, Ariel Ferrari, quien es uno de los integrantes del equipo en representación de los pasivos en el directorio del BPS, vamos a estar hablando a propósito del anteproyecto de reforma de la seguridad social, si es que se le puede llamar así, que fuera presentado por el Poder Ejecutivo en la semana pasada a los partidos de la coalición y al Frente Amplio. Y para terminar el programa vamos a dialogar con el abogado, doctor Maximiliano Dentone, quien fue el abogado propulsor, el que tuvo la iniciativa de la acción de amparo presentada
ante el juez Recaray, que determinó por algunos días la suspensión de la vacunación a menores en nuestro país. Vamos a estar conociendo algo más de su opinión sobre la revocación de ese fallo por parte de un tribunal de apelaciones. O sea, un programa sumamente variado que luego de estos compromisos comerciales vamos a estar compartiendo con ustedes. Ya volvemos. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tio. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tio. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. Teleentrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Están desenterrando la aldea, la escuela que no cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita que lo viste alumbrándose el camino, estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío?
Bon appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a Pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp, más 55 9846 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. ¡Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches! Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Bien amigos, mientras esperamos el contacto con Julio Rey, quien seguramente ya se va a estar conectando con nosotros, vamos a dar lectura a algunos de los hechos que detuvieron la atención hoy en los medios capitalinos. El portal de noticias Montevideo Portal noticiaba ahora por la tarde a las 18:30 que un tribunal de apelaciones revocó un nuevo fallo de Recarey que permitía el ingreso al país sin test PCR. Concretamente, dice así la noticia, que el Ministerio de Salud Pública informó este lunes que el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo del juez Alejandro Recarey que permitía el ingreso al país sin realizarse un test PCR. Dicho recurso de amparo había sido presentado por dos mujeres no vacunadas que tenían como objetivo que no se les exigiera el test de PCR cuando salieran o ingresaran al país. El fallo de Recarey ordenó que el Ministerio de Salud Pública y todos los demandados se abstengan de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y o retorno del país por no estar vacunadas contra el COVID-19. La sentencia no solo era válida para las dos mujeres demandantes, representada por el abogado Enir Sartú, y no para el resto de la población no vacunada. El Ministerio de Salud Pública en esta línea señaló que fue notificado hoy de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno revocó la sentencia que permitía a dos ciudadanas ingresar al país sin cumplir las medidas sanitarias vigentes. El fallo indica que no existió ilegalidad en la actuación del Estado y también destaca que la demanda de amparo fue rechazada por no cumplir con los requisitos exigibles en la legislación. Asimismo, señala que la sentencia de primera instancia invadió competencias exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. De esta forma,
se ratifica la legalidad de la actuación del Estado en el combate contra la pandemia causada por COVID-19, agrega la cartera en un comunicado. No sé si ya tenemos a nuestro invitado, le pregunto a la operadora. ¿No lo tenemos todavía, Lucía? Bien, en instantes ya lo vamos a tener. Vemos otra información que aparece también en el mismo portal de noticias y tiene que ver con el panorama internacional. Todos recordarán los hechos acaecidos el 11 de septiembre del año 2001 en Manhattan, allí en los Estados Unidos, con la caída de 2 torres y, mejor dicho, de 3 torres. También en el mismo día fue objeto de algo que no se sabe a ciencia cierta todavía, o se sospecha que hay mucha nebulosa en cuanto al tema. Algo impactó en el Pentágono y algo cayó también en un campo. Se comenta, y la versión más aceptada es la de un atentado perpetrado por Al Qaeda. Pues bien, Estados Unidos mató al jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, considerado cerebro de atentados del 11 de septiembre, que se convirtió en jefe de la organización terrorista tras la muerte de Osama Bin Laden. El desarrollo de la noticia dice que Estados Unidos mató al jefe de Al Qaeda el fin de semana en un ataque con drones durante una operación antiterrorista exitosa en Afganistán, según medios de comunicación estadounidenses. Zawahiri, considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que dejaron casi 3.000 muertos en Nueva York, se convirtió en jefe de la organización terrorista tras la muerte de Osama Bin Laden en 2001 a manos de un comando estadounidense en Pakistán. El presidente Joe Biden hablará por televisión a las 19:30, hora local, ya lo hizo, o los que son las 20:30 del uso horario de Uruguay, sobre una operación antiterrorista exitosa según la Casa Blanca, que no dio detalles al respecto en aquel momento. Ciertamente ahora ya habrá detalles, nosotros ya estábamos en el canal, razón por la cual no los tenemos. Un funcionario del gobierno estadounidense afirmó que Estados Unidos llevó a cabo durante el fin de semana una operación antiterrorista contra un blanco importante de Al Qaeda en Afganistán, sin mencionar a Ayman Zawahiri. La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles, dijo, y según los medios estadounidenses, podría haber muerto en un ataque con drones llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en la capital afgana, Kabul. Finalmente, el Departamento de Estado ofrecía hasta $25 millones por recompensa en cualquier información que condujera al arresto o condena del líder de Al Qaeda. Lucía, usted me avisa si lo tenemos al entrevistado. ¿Ya lo tenemos? Bien, está con problemas Julio Rey. Ya lo habíamos entrevistado en algunas ocasiones a Julio, cuando estábamos en otro medio. Y el objetivo de esta nota que pretendemos mantener con él es conocer detalles, entre otras cosas, de un foro canábico que se va a estar desarrollando en nuestra ciudad el sábado, y que además de ello, bueno, Julio es una persona, tal vez la persona que más entendida en la materia del cannabis en Uruguay, es la cara más visible de la agrupación de cannabicultores de nuestro país, y en su momento, cuando mantuvimos algún diálogo, cuando estábamos en otro medio, nos mencionaba por aquel momento su molestia por lo que había sido la recordada operación Ñandutí, por la cual aún hoy están recluidas algunas personas en nuestro departamento. Muchos fueron los cuestionamientos por entender que se trataba de un desconocimiento de las normas vigentes en aquel momento, lo que se había aplicado para estas personas. Y bueno, veremos qué tiene para decir hoy en día Julio Rey. En otro orden de cosas, vemos que Luis Suárez mostró su felicidad luego del primer entrenamiento con Nacional. Se sacó una selfie tras su primera práctica y la publicó en sus redes sociales junto al texto Ciudad Deportiva en Los Céspedes. Luis Suárez entrenó por primera vez este lunes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes junto a sus nuevos compañeros, preparando el duelo de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Atlético Goianiense. El pistolero estuvo en la cancha que lleva su nombre y tras de común acuerdo con el entrenador Pablo Repeto, se decidió que el delantero de 35 años esté a la orden pese a no tener un solo día de entrenamiento.
Luego del entrenamiento, el jugador que regresa tras 16 años se sacó una selfie y la publicó en sus redes sociales junto al texto Ciudad Deportiva Los Céspedes, acompañado de un emoji de enamorado. Recibió la respuesta de Nacional: qué lindo es tenerte acá. Sin duda que para el país ha sido la noticia deportiva del año, a menos que surja algo que lo pueda superar en lo que resta del año 2022, difícilmente la llegada de Luis Suárez al fútbol uruguayo, más allá de que uno pueda ser simpatizante de los albos o no, sin duda que es una noticia más que trascendente. Bien, ahora sí nos indican que ya tenemos a Julio. Julio Rey, qué gusto recibirte en esta nueva casa. ¿Cómo te va? Hola Álvaro, con algunas dificultades de último momento, pero bueno, aquí estamos finalmente. Bien. Infelizmente la nota va a ser un poco más corta de lo que habíamos previsto, bueno, como te podrás imaginar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un segundito. Lucía, ¿está bien el volumen? Si no molesta por allá, esto es producción en vivo. Te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Estábamos tratando de calibrar el volumen de retorno aquí para que pudiéramos hablar con comodidad. Julio, decía mientras intentaba comunicarte que sos la cara más visible de la agrupación de canabicultores del Uruguay. Explicale a nuestra teleaudiencia qué es la agrupación de canabicultores del Uruguay y a cuántas personas representa. La agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay surgió principalmente a raíz de los problemas que hubo por los intentos en 2021 de invasión, de avasallamiento de los datos que estaban protegidos del registro de cultivadores domésticos, además por los allanamientos indebidos, las importaciones de materia vegetal, algunos procesamientos que consideramos exagerados o incluso fuera del orden ilícito judicialmente, como podemos citar por ejemplo lo que es la operación de Atetí, que ustedes recordarán, ahí en Rivera. Lo comentábamos hace un ratito, justamente. Se procesó a personas por motivos absurdos, de la cannabis, que era perfectamente ilegal, fuera de unos casos por suministros mínimos, ¿verdad? Y nada tiene que compararse por el sentido del narcotráfico y más que nada porque son llevados adelante por personas totalmente pacíficas y que no ejercen violencia en su consumo, ¿verdad? Y en compartir el producto de sus cosechas. Entonces esta agrupación de cultivadores de cannabis surge justamente en defensa de esos derechos y también en ampliación de esos derechos. En este momento somos un poco más de 70 cultivadores afiliados a lo que es la ACA y bueno, vamos ahora surgida la temporada de cultivo, ahora en agosto, septiembre, justamente en estos tiempos, a proceder nuevamente a una afiliación masiva que puede hacerse a través de nuestra página web. Hay un formulario donde pueden registrarse, www.aca.org.uy, el ACA con doble C, y bueno, así hay un registro online para aquellos cultivadores domésticos principalmente que deseen afiliarse en este afán de proteger nuestros derechos y seguirlos ampliando. Julio, como dice una conductora argentina, el público se renueva. Ya lo habías comentado en otra ocasión conmigo mismo, pero me gustaría que repitieras cuáles son las principales diferencias que tienen ustedes para, por ejemplo, esta operación que tanto dio que hablar acá en nuestro departamento y que fue expuesta de forma muy vehemente en los medios de circulación nacional, como fue la operación Ñandutí. ¿Dónde radica la discrepancia que tienen ustedes con lo actuado judicialmente acá? Bueno, principalmente tiene que ver no solo con posiciones ideológicas de los operadores judiciales, como pueden ser principalmente las fiscalías, basándose en interpretaciones de la LUC, donde interpretan que el excedente de la cosecha, los famosos 480 gramos de estoqueo por año, los 40 gramos de portación en calle, constituyen un delito. Es un delito marcado por la vieja ley de drogas, la 14.294 y algunas de sus modificaciones posteriores, que se llama hipótesis de tenencia no para consumo. O sea que si el juez o la fiscal interpretan que las cantidades que vos manejás no son para tu consumo, así no haya prueba ninguna de tráfico o venta,
Luke, mediante, actualmente, terminás con 2 años preso por tener un supuesto excedente, ¿verdad? Entre comillas. Hay que señalar que según la 19.172, la ley de regulación, cuando uno está registrado y llevando adelante un cultivo doméstico, esas cantidades no son taxativas según el lenguaje judicial. ¿Qué significa no taxativas? Que el exceder esas cantidades de planta o de estoqueo de marihuana no constituyen un delito per se, porque lo que define el destino lícito de la cosecha y de su producto y de su uso es justamente el uso compartido en el hogar, en caso de cultivo doméstico. O sea que las cantidades per se no marcarían un delito. Es una interpretación que se da según la posición ideológica de cada operador judicial. En este caso, repito, las fiscalías. Y vos decías mediático, y bueno, el caso de la fiscal Domínguez en Rivera no es el único, ¿verdad? Tenemos el caso de la fiscal Sandra Freitas también, en la zona de Rosario, donde lo que se hace es esa proyección en los medios, incluso muchísimas veces declarando delitos antes de que estos sean confirmados por el juez, que es quien finalmente ejecuta las sentencias. ¿A qué me refiero? Yo escuchaba a Domínguez o a Sandra Freitas en sonados casos, donde declaraba a la prensa, antes de que el caso estuviera resuelto judicialmente, que había una organización criminal. Y después uno lee los expedientes y el juez no da lugar a esa interpretación de organización criminal. Y imagino yo que están haciendo carrera, en el caso de alguna de ellas, carrera política. La fiscal Sandra Freitas, por ejemplo, fue propuesta como fiscal de corte por Cabildo Abierto en su momento, lo cual nos da una pauta de las últimas declaraciones de Cabildo Abierto, sobre todo, de cuál es su visión sobre la marihuana, ¿verdad? Una visión prohibicionista, de guerra a las drogas, el cual si se tratara de una hediondez mujer, y esto fuera la ley seca de la marihuana, ¿verdad? Y terminamos condenando en operativos que van en oleadas, porque por ejemplo en Rosario se dio la famosa Murmullo 1, Murmullo 2, Murmullo 3, Murmullo 4, y uno saca la cuenta y hay 30 y pico, 40 personas condenadas por figuras absurdas de tráfico, y es evidente que no todos son bocas, para empezar. Entonces, paulatinamente se termina procesando a usuarios en una interpretación antojadiza y con un afán de realizar carrera política, evidentemente, para terminar como fiscal de corte, rompe los ojos. Pero esa interpretación que vos decís también tiene algo que ver con lo que dice la propia ley. La ley habla de sustancia psicoactiva, pero acá en este caso no toda esa cantidad era sustancia psicoactiva, porque ahí lo psicoactivo se supone que es la flor propiamente dicha, no el tallo. Eso no se debiera, o según la interpretación de usted, no se debiera haber contabilizado. ¿Es así, no? Y no, porque aparte uno miraba las incautaciones, los titulares eran como si estuviéramos hablando de Escobar, particularmente en la operación Yanuti, y uno veía unas pobres plantas que un cultivador que sepa, esas plantas ni siquiera las sigue cultivando, ¿verdad? Porque están dañadas, porque van a producir muy poco. ¿Ah? Entonces son sustituidas en el cultivo por plantas que van a rendir más, que van a crecer más. O sea, no eran buenos cultivadores necesariamente los gurises, y uno veía hoja, tallo, la maceta, y expresamente en la ley queda fuera de la definición de psicoactivo, tallo, hoja y semilla de la planta. Entonces, lo que se debería haber incautado en todo caso son las flores, que en muchos casos ni siquiera se había constituido excedente. Simplemente procedieron a incautar cultivos que eran legales. Posteriormente, algunos de los gurises, en un paroxismo de justicia exagerada, se condena, por ejemplo, a uno de los muchachos por un mensaje en 2018, donde intercambia unas flores por un tali, por un cinto de tambor, en 2018. O sea, había un afán de buscar hasta las raíces para condenar a gente que en realidad era absolutamente un comportamiento absolutamente normal y benévolo en su vida cotidiana. No estamos hablando de narcos, estamos hablando de gente que labura, de gente que tiene familia. Entonces, a todas luces, es peor el remedio que la enfermedad, porque uno termina en realidad arruinando la vida de esas personas, no en base a su consumo de marihuana, sino a una justicia, entre comillas, exagerada, muy punitiva y de corte prohibicionista. Algo que nos remite a las épocas de Allinger, allá por el 1938, donde este prohibicionista, que fue el primero, fue el que llevó
la prohibición a nivel federal y posteriormente a la ONU, a donde Uruguay y otros países internacionalmente adhieren a la famosa lista de sustancias prohibidas, que llevaba en cana a los pobres, a los mexicanos, a los negros, ¿verdad? Y aquí es peor, porque ni siquiera hay una visión racista o de clase en cuanto a quién se condena, sino que poco importa la vida de quien se arruina para poder avanzar en una carrera judicial. O sea, conozco a uno de los muchachos que hoy se está comiendo una condena importante. Todos lo conocemos acá en Rivera, una persona realmente de trabajo. Dolió mucho haber conocido su condena y dolió mucho también conocer algunos pormenores que por supuesto no los podemos mencionar aquí, de cómo se llegó a esa condena, por qué esos 2 años. Pero hay algo que a mí realmente me llamó la atención y por lo menos yo nunca había visto hasta ahora, y tengo 58 años, nunca había visto semejante exposición mediática por parte de un actor o actora de la justicia, que es lo que estamos viendo con la fiscal Domínguez, que permanentemente está en los medios. No sé si es buscada por los medios o ella los cita, pero lo cierto es que jamás se había visto algo, ni con un magistrado, ni con una fiscal, una exposición tan cotidiana. No hay semana en la que no esté. Las intenciones que tenga, por supuesto, no soy yo para juzgarlas. Simplemente lo señalo como un dato. Julio, como te decía, infelizmente tenemos muy poco tiempo, pero quisiera abordar 2 temas con vos. Antes de pasar al foro propiamente dicho, ¿qué se necesitaría, qué entendés vos que sería necesario como para profundizar la política específicamente con respecto a la marihuana? ¿Y por qué digo específicamente a la marihuana? Porque se conoció hace pocas horas una encuesta encomendada por la propia Junta Nacional de Drogas que muestra datos muy llamativos, como por ejemplo el hecho de que se ha incrementado el uso de bebidas energizantes o tranquilizantes y el consumo de alcohol entre los adolescentes. Pero sin embargo, contradiciendo todas las versiones y las opiniones de los detractores de lo que fue la legalización de la comercialización de la marihuana, no se nota un incremento en el consumo de la marihuana. Pero sería necesario profundizar seguramente. ¿Qué es lo que estaría faltando fundamentalmente como para eso? Bueno, evidentemente esto es un absurdo, ¿no? Esto contradice las declaraciones recientes de Manini, por ejemplo, y de algún otro cabildante, o de algún extraviado y aislado diputado nacionalista que también se sumó a la propuesta de derogar la ley. Y el crecimiento es el mismo que en los países donde no está legalizado, donde no hay acceso legal ni regulado a la cannabis. O sea que es perfectamente acorde al crecimiento regional. No ha aumentado exageradamente la curva, no hay un quiebre de la curva de aumento, ni ocurre, como dijo Bolsonaro hace poco, que hay una asociación de los suicidios a la regulación, a la liberación de la marihuana en Uruguay. Los factores evidentemente serán otros, y de sustancias asociadas a intenciones de suicidio podemos hablar de alcohol, por ejemplo, o quizás de alguna droga pesada, ¿verdad? Lo que falta en Uruguay evidentemente es profundizar esa ley en el sentido de que sigue sin haber farmacias en muchísimos departamentos. Rivera es uno, Florida, donde yo estoy, es otro. Y eso evidentemente da la pauta de que no podemos dejar en el pensamiento relativo o en la moral relativa del farmacéutico local si vende o no marihuana. Porque es evidente que quitar a la gente del mercado ilícito o de las bocas de tráfico es muchísimo más sano que seguir concurriendo a estas. Y de derogarse se volvería al tráfico ilícito, más exponiendo a las personas a la violencia en escalada que se está produciendo en las bocas y a los enfrentamientos de bandas. Yo creo que cualquiera que tenga 2 dedos de frente puede concluir eso, tolere o no la marihuana. Entonces lo que falta son nuevas figuras de acceso, los expendios quizás, nuevos comercios especializados, y por qué no las pequeñas producciones. También han demostrado los licitantes del Estado que han sido incapaces de cubrir la demanda. No hay suficiente FASO, ¿no? Entonces, habilitar microproducciones a cultivadores que pueden demostrar su capacidad para llevar adelante ese cultivo y esa cosecha de cannabis en una calidad
de salud pública adecuada para su consumo por parte de los usuarios, sería algo bueno. ¿Cuándo es demostrable? Ya vemos por lo menos 2 o 3 periodos de renovación de nuestros cultivos registrados, lo que estamos desde un principio, y bueno, bastaría con abrir las oportunidades a esa gente, cosa que la ley 19.172 no prohíbe. El tema de que sean licitantes es por su forma de implementación, tanto en la administración anterior como en la actual, ¿verdad? Quizás en la actual, más exagerada, el tema del capital que uno debe disponer, dado las exigencias para producir marihuana y en este caso surtirla a las farmacias, en el sentido de que podríamos estar hablando de malla oro de la cannabis, ¿verdad? Pero el capital solo se preocupa por el capital. Y acá lo que tenemos que cubrir es la accesibilidad de la gente a un consumo seguro para su salud y para su bienestar físico, ¿no? No exponerlo a las bocas, no exponerlos al narcotráfico. Ustedes ahí en Rivera en particular están teniendo una escalada de violencia que también se repite en Montevideo y en algunos otros lugares del interior. Entonces no podemos seguir exponiendo a la gente que va a seguir fumando marihuana, sea legal o ilegal, a estar al alcance de ese tipo de personajes, ¿no? Mira, no tenemos farmacias en Rivera, no las tenemos en Tacuarembó, no las tienen en Durazno, no las tienen en Florida, como vos decís, si no me equivoco en Colonia tampoco, que yo recuerde hay en Cerro Largo, hay en Soriano, en Dolores concretamente, por supuesto Montevideo, hay en algunas de las termas, y Maldonado creo también, y por ahí te vas quedando. Entonces resulta hasta discriminatorio para con aquella población que debidamente reglamentado, o sea, habiéndose inscrito como compradores en farmacia, no tiene dónde adquirirlo. Y por otro lado, también resulta un poco molesto escuchar de parte del propio secretario de la Presidencia decir que desde que se legalizó la comercialización de la marihuana ha aumentado el tráfico ilegal. Nada más alejado de la realidad que eso, por supuesto. Julio, te decía que en algunos estados de los Estados Unidos hay comercios especializados y específicamente dedicados a eso. Conozco casos. ¿Sería cuestión también de probar acá en nuestro país que alguna normativa pudiera habilitar comercios especializados en eso? Por supuesto que sí. Alguna propuesta hubo con el proyecto de turismo canábico de Manini, pero bueno, es un poco más de lo mismo a su vez, porque si no se cumple la accesibilidad internamente, ¿qué sentido tiene abrirla al extranjero? En todo caso, debería establecerse un proyecto de ley de acceso universal que acompañara de estas figuras que estamos nombrando. Los expendios, por ejemplo, como vos decís, como en California, ¿verdad? Y bueno, y pequeñas producciones, como ya te dije, algo basado en el principio de igualdad de oportunidades, ni más ni menos. ¿Y por qué no reparación histórica? Porque vos fijate que la ley aquí se llama Ley de la Regulación del Mercado de Marihuana. Y sin embargo, tuvimos que recurrir a capital extranjero para poder implementar las producciones y dependemos de la moral relativa de los dueños de las farmacias para ver si en nuestros departamentos, en nuestra ciudad, hay marihuana o no. Eso evidentemente boicotea el objetivo de la ley, que es alejar a la gente de las bocas, lo cual ha demostrado una efectividad bastante alta, que rondaba en un 30% hace un par de años y actualmente casi llega al 40% de personas que no se surten del mercado ilícito. Sin embargo, algunos esporádicamente van al mercado ilícito. ¿Por qué? Por los límites de 10 gramos semanales, ¿verdad? Que se puede adquirir en la farmacia, por ejemplo, por los límites del autocultivo, por las exigencias a los clubes, y volviendo al autocultivo, que es lo que particularmente nos ocupa como agrupación de cultivadores de cannabis, pues fíjate que hay una desigualdad absoluta, que la marca la lógica desde que ejerces el cultivo o lees la ley. Y mientras que las otras 2 o 3 vías de acceso son individuales, o sea, adquirir 40 gramos en la farmacia, adquirir 40 gramos en el club, el destino de lo que vos cosechás, que son los mismos 40 gramos de portación en calle o los 480 gramos semanales, son para el uso compartido en el hogar. Entonces, a todas luces ahí hay un desequilibrio. Habría que eliminar las cantidades.
Radio propone también, por ejemplo, eliminar el registro. Ya eso no me deja tan tranquilo, porque sería un ideal como libertad para el cultivo del cannabis, pero en la realidad estamos teniendo con este Ministerio del Interior y con esta Fiscalía actual una vuelta a la persecución al microtráfico, al pequeño cultivador, al usuario, y lo único que nos da la garantía relativa de nuestra seguridad jurídica es el registro. Si tenemos problemas los que estamos registrados, imagínate los que no están registrados o no estando registrados. Yo creo que no es el cultivador ni el usuario el que no está preparado hoy por hoy para que el registro se baje, sino que son las instituciones. ¿Qué instituciones? Ministerio del Interior y Poder Judicial más que nadie. No están preparados para que nosotros podamos ejercer nuestra libertad sin que nos moleste. Julio, infelizmente te tengo que pedir que en muy breves minutos, pues ya nos va quedando poco tiempo también para el Zoom, nos des algún detalle de lo que va a ser el foro canábico de este próximo sábado acá en nuestra ciudad. Cómo no, el próximo sábado 6 de agosto, desde las 6 de la tarde, en Las Juanas, un centro cultural, está allí en la calle Tomás Berreta, número 99, el barrio Villasoña, creo que es, o en los bordes del barrio Villasoña, ahí en la famosa línea indivisoria, como lo llama la amiga Fernanda de Sousa ahí, que es la directora del Centro Cultural Las Juanas. Vamos a estar realizando un foro donde va a haber especialistas o expertos en este tema, como puede ser Bruno Calleros, del Movimiento de Liberación del Cannabis. Estaremos hablando de lo que es una breve historia del movimiento canábico uruguayo. Después vendré quien les habla, en referencia a la guerra a las drogas y la marihuana regulada, justamente, una regulación que apunta a terminar con lo que es esas inequidades, y sin embargo hoy vuelve a ser perseguida. Tendremos a una abogada brasilera que también es especialista en el tema de gestión en Brasil, de proyectos de cannabis. Tendremos a un emprendedor brasileño, y estará también Cecilio Olivera, que es docente e investigador independiente en el caso de el feminismo y las drogas y el estado punitivo, y la propia Fernanda hablando de cannabis, racismo y opresión. Y posteriormente habrá también un toque en vivo, así que los esperamos a todos desde las 6 de la tarde el próximo sábado en Las Juanas, allí en la línea indivisoria Santana Libramento Rivera, desde las 6 de la tarde, Tomás Berreta, número 99. Pueden buscar en Facebook Foro Canábico Binacional, y allí estará el evento y el grupo donde tienen toda la información. Vamos a estar acompañando por allí también. Estamos haciendo algunas alteraciones en lo que es nuestra rutina de los sábados para poder permitirnos estar allí junto a ustedes. Julio, vamos a estar muy agradecidos de recibirte. Por favor, como de costumbre, un gusto hablar con vos. Lamento realmente que haya sido tan corto este contacto porque tenía mucha cosa para preguntarte, pero bueno, son imponderables que escapan a nuestra responsabilidad. Dale. Sí, lamentablemente Antel ya no es la misma tampoco. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo, que pases bien. Chao, chao. Amigos, luego de la pausa ya venimos con el contacto con Ariel Ferrari, quien es integrante de la representación de pasivos en el directorio del BPS. Enseguida, después de la pausa, no se vayan. Bon Appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon Appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a Pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp, +55 9846 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción. El gran autoservice de Santa Isabel es Ohana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop.
Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. Teleentrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Están desenterrando la aldea, la escuela que no cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a Don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita que lo viste alumbrándose el camino, estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tio. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tio. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, solo aquí. Nuestro postre Rivelí, una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390.
En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Bien amigos, como lo dijimos antes de la pausa, íbamos a estar en contacto con Ariel Ferrari, quien es integrante del equipo en representación de los pasivos en el directorio del BPS. Un gusto recibirlo, Ferrari. ¿Cómo está usted? ¿No se lo escucha, Ferrari? ¿Me escucha, Ferrari? Perfecto, yo lo escucho perfecto. Perfecto. ¿Cómo le va? Un gusto recibirlo. Lo mismo para mí, un saludo para toda la gente ahí de Rivera. Muy bien. Ferrari, el anteproyecto presentado por el presidente de la República, los partidos integrantes de la coalición y al Frente Amplio, que se dice es un anteproyecto de reforma de la seguridad social. ¿Usted entiende que efectivamente es un proyecto de reforma de la seguridad social propiamente dicho o es algo diferente? Bueno, la seguridad social es un derecho humano fundamental que, de acuerdo a la propia Declaración de los Derechos Humanos y hasta para referirnos del convenio madre en materia de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 102 habla de 9 normas mínimas, que son las que a lo largo de la vida, cuando uno tiene una contingencia, para que las consecuencias socioeconómicas no sean tan graves, tiene que haber una prestación. Es decir, un niño cuando nace, si tiene una discapacidad, desde ahí se le da una pensión, o un niño hay que darle asignación familiar, o se hace trabajador y hay que tener cobertura de salud, o la compañera del trabajador, la esposa, tiene la atención maternal, y así vamos teniendo prestaciones a lo largo de la vida hasta llegar a la vejez y tener derecho a una jubilación. Lo que hoy está en discusión es una de esas prestaciones en materia de lo que es un sistema de seguridad social, que es el sistema de jubilaciones que nuestro país tiene. Y se le pone mucho énfasis a lo que es el Banco de Previsión Social. Yo reconozco, él es instituto donde más del 90% de los uruguayos tienen relación con él, pero también hay otros institutos y que tienen dificultades que deberían, y si bien están dentro de el proyecto de ley que se presenta, deberían analizarse también con mucha atención, porque cuando se habla de la situación financiera, no solo el BPS tiene ese problema, ¿no? Hay otros que también lo tienen como el BPS y agravados aún más. Claro. ¿Qué otros institutos menciona usted, se puede mencionar? ¿La Caja Militar sería uno de ellos? Y a ver, BPS recibe cerca de $600 millones de rentas generales. La Caja Militar este año recibió casi $500 millones. Parecerían montos más o menos parecidos, o son montos más o menos parecidos, pero hay algunas diferencias.
entre un BPS que paga 700.000 jubilaciones y pensiones y una caja militar que paga 52.000. La asistencia, el aporte del Estado para financiar esas seguridades sociales en cuanto al universo de personas es muy diferente. En un BPS que tiene un promedio de jubilación de 28.000 pesos, mientras que el promedio de jubilación en la caja militar son 120.000. ¿A quién y a dónde habría que atender con más premura y cuál sería tratar de que el Estado no tenga que participar de esa forma? Y por otro lado, BPS tiene además, dentro del conjunto de prestaciones que brinda, una serie de prestaciones que no tienen un financiamiento específico, que cuando el Parlamento hizo la ley o cuando el Poder Ejecutivo hizo un decreto para incluirlas dentro de un beneficio, planteó exoneración de aportes patronales y que se financiaran con rentas generales. Es así que asignación familiar, seguro de paro, pensiones de invalidez, pensiones a la vejez, todo lo tan importante que hace el área de salud del BPS, con las malformaciones congénitas, de ser un centro de referencia de enfermedades raras, todas esas prestaciones que da el BPS no tienen una fuente de financiamiento. Entonces no podemos decir que eso es déficit porque un día el parlamentario resolvió que se financiara con aporte de rentas generales. Y por otro lado, también resolvieron que algunos sectores de actividades para protegerlos, para impulsarlos, para que pudieran seguir subsistiendo, no pagaron aporte patronal. Y por ese lado, el BPS deja de recaudar 300 millones de dólares, que es las exoneraciones de algunos sectores, que algunos son con justicia y otros habría que reverlos, porque tal vez, se esté cambiando de alguna forma en lo que debería ser una cuestión de equidad, donde los que tienen más no se vean favorecidos a partir de ser financiados por los que tienen menos y que pagan el IVA, que es un impuesto injusto, porque los pobres consumen todos sus ingresos y sobre todos sus ingresos pagan IVA, aunque los ricos consumen más, pero no sobre todos sus ingresos pagan impuestos. Seguramente. Ferrari, la última reforma de la Seguridad Social data del año 1995, comenzó a ser aplicada en el 96 y tuvo como figura principal precisamente a Rodolfo Saldain, que hoy es la cara más visible de esta comisión de expertos que elaboró el diagnóstico y las recomendaciones que están plasmadas en este anteproyecto que presentó el presidente a los partidos políticos. En aquella ocasión, la estrella de aquella reforma era la aparición de las AFAPs. Hoy en día se puede decir que las AFAPs serían las grandes beneficiadas con este anteproyecto. Bueno, primero me parece muy bien que destaque que quien redactó, fue uno de los corredactores de aquella ley en 1995, vuelve a ser primer protagonista en esta nueva etapa. Lo digo porque a veces se dicen algunas cosas por parte, he escuchado a Saldain, a decir el doctor Saldain, que es insostenible el sistema que se creó y que tiene defectos, y que por eso tenemos que hacer una reforma, o porque no se tuvieron en cuenta la realidad del país. Entonces, parecería que fueran otros los ajenos a eso. Y yo coincido con esa valoración en el sentido de que se creó un sistema mixto en el Uruguay cuando ya habían demostrado en el 95 países que habían ido hacia la privatización, hacia el ahorro individual, romper uno de los principios de seguridad social, que es la solidaridad entre el que trabaja y aporta para el que no puede trabajar y debe recibir una prestación,
sea cualquiera la edad, no solo en el retiro, y solidaridad también intrageneracional, de que algunos deben poner más de lo que reciben para que otros puedan recibir más de lo que ponen. Porque un trabajador que gana el salario mínimo, un trabajador que gana 20 o 25 mil pesos, ¿cómo podrá capitalizar para tener un ahorro suficiente para tener un retiro decoroso? Sin embargo, a 27 años, la vida ha demostrado, en general, en la mayoría de los países del mundo, se ha desestimado esa reforma. Acá se insiste cuando el promedio de jubilación de quien aportó la mitad de su aporte a una cuenta individual y la otra mitad a un fondo solidario como es del BPS, que por la cuenta individual promedialmente recibe 7.000 pesos de jubilaciones, mientras que por el BPS promedialmente el monto de jubilaciones es 28.000 pesos. Exime de cualquier comentario. ¿Qué es lo que necesita? ¿Un sistema solidario o un sistema individual? ¿Cómo va a ser un peón rural para ahorrar y tener plata en su cuenta individual si, la retención en 20.000 pesos, el 15% son 3.000, y si yo pongo 1.500 pesos durante 30 años, al final de mi vida activa, ¿qué podré hacer con esos montos absolutamente insuficientes para poder financiar por lo menos 20 años que me quedará de retiro? Creo que vuelve a repetirse el error, no pensando en materia de seguridad social, sino pensando en un gran negocio para empresas privadas que lucran con el aporte de la seguridad social, pero cuando no les sirve el negocio se retiran y no corren riesgo. Y eso es lo que nos pasó desde el 2005, cuando cada FAP tenía una aseguradora que es la que paga la jubilación, porque la FAP administra el fondo durante mi vida de trabajo, y cuando me jubilo una aseguradora me paga. Bueno, como ese fondo debía crecer igual que crece el salario, y había anunciados que empezaban a los consejos de salario nuevamente, y por 15 años los consejos de salario ajustaron por encima de la inflación, dijeron, es difícil poder actualizar el capital que me dio el trabajador, por lo tanto me retiro del negocio. ¿Y quién quedó? El Estado, el Banco de Seguros, que es el único que paga hoy jubilaciones por el sistema de ahorro individual, perdiendo plata. Pero es el rol y la responsabilidad del Estado el que ha hecho que no colapsara el sistema hasta ahora. Además de ello, también recordando el rol fundamental que tiene en lo social el BPS, que en realidad se queda con la mitad de la recaudación de la torta, pero a su vez es de los fondos del BPS que se pagan una cantidad de cosas que las AFAP no se involucran. Por ejemplo, los lentes para los anteojos, por ejemplo, las cirugías, las ablaciones de órganos. Lo estuvimos dialogando en otra oportunidad con las muchachas que estuvieron acá en Rivera representando al Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social. El fondo coronavirus, propiamente dicho, también, las AFAP no se involucraron en nada de eso. O sea, es un afán de lucro priorizado, ya venía siendo priorizado, pero que ahora se profundiza. Porque conviene aclararlo, Ferrari, y me gustaría que lo dijera usted, partiera de su boca. Se sigue escuchando por parte de personas incautas que dicen, a mí me afiliaron porque tengo que afiliarme a una FAP, me lo dijeron. Personas que perciben un salario de 30 a 35 mil pesos. Me gustaría que usted dijera algo con respecto a esa obligatoriedad a la que se conmina a algunas personas. Sí, con gusto, pero antes la bondad del BPS, no solo en las prestaciones, para mirarlo en algo que tiene que ver directamente con las AFAP. Le hacemos toda la administración gratis, porque BPS recauda los aportes y los distribuye a cada una de las AFAP a la cuenta individual que corresponda de cada trabajador. Pero si la empresa no cumplió con sus obligaciones
y no volcó los aportes. Quien persigue es el BPS, quien inspecciona es el BPS, quien demanda administrativamente el BPS y si no puede cobrar, hace una demanda judicial. Siempre, permanentemente es el BPS. Y las AFAP lo que están esperando que esa contribución con multas y recargos lleguen y se transfieran a la AFAP para separar una parte que son sus comisiones. Por lo tanto, no solo en que no dan el conjunto de prestaciones que da el BPS, sino además ese beneficio que no da ningún riesgo, porque ellos retiran la plata y no la invierten en los mismos fondos que se invierten los trabajadores. Pero lo otro que nos preguntaba, hoy está solo obligado a afiliarse a una AFAP aquel que era menor de 40 años en 1996 o que por primera vez trabaja el día que sobrepase como ingreso nominal en un mes los 74.000 pesos. ¿Qué va a aportar a la AFAP? Lo que supere de 74.000 pesos. Es decir, si alguien gana 80.000, por esos 6.000 pesos que superan los 74, tengo que pagar el 15%, el Montepío, es decir, 900 pesos. Ahora, es muy poca plata quedarse con un pedacito de los 900 pesos para una AFAP. Entonces, Saldain, con los otros redactores de la ley, pusieron el artículo 8, que fue parte del déficit que hoy generó, es que por afiliarse voluntariamente a una AFAP, lo vamos a darle un estímulo a la hora de jubilarse. ¿Pero quién le da el estímulo? ¿La AFAP? No. El estímulo se lo da el BPS, que le bonifica el 50% de la jubilación. Es decir, yo gano 20.000 pesos, por 10.000 aporto a la AFAP, por los otros 10.000 me van a calcular la jubilación del BPS. A la hora de jubilarme, me dicen, bueno, te toca un 50% de tasa de reemplazo, el porcentaje de acuerdo a tener 60 años de edad y 35 de trabajo, el 50%. Pero sobre los 10.000 pesos, no. Me lo dan por haberme afiliado voluntariamente a una AFAP, por haber dejado de contribuir a la seguridad social solidaria cuando no tenía por qué dejar porque no había obligación, pero ese trabajador voluntariamente, entre comillas, no lo responsabilizo porque le dijeron que era mejor, o porque estaba obligado, o porque era joven, o porque era la primera vez que trabajaba, toda esa serie de argumentaciones que, bueno, que hicieron que en vez de calcularlo después la jubilación sobre 10.000, se la calcularon sobre 15.000, generando la situación de que hoy decimos que hay que reformar porque el modelo estaba mal y generó déficit. Sin duda, esas son de las cosas que poco se conocen, que son complejas de explicar, pero son las que todas fueron construidas en base a empresas privadas que lucran, como decía, con el aporte y que ahora se pretende generalizar no solo al BPS, sino a todos los institutos de seguridad social, pero peor. Hoy, como bien decía, tengo la obligación a partir de 74.000. En el proyecto, a partir de 0 y hasta 130.000 pesos, yo tengo que aportar a la AFAP. Por lo tanto, nadie puede estar excluido del sistema mixto si es que en estas condiciones se aprueba esta ley. Por lo que se pudo saber, puede llegar a haber algunos chisporroteos incluso dentro de la propia coalición de gobierno con respecto a este anteproyecto. En ese sentido, desde la representación, o mejor dicho, desde las representaciones sociales del BPS, ¿qué se está haciendo? ¿Se está tratando de informar, de brindar su opinión a las distintas colectividades políticas? Bueno, si el presidente de la República se recuerda lo que dijo en agosto del 2019 en medio de la campaña electoral de que no iba a aumentar la edad de retiro para los que estaban trabajando
y lo que iba a hacer es dar estímulo para que la gente postergara el retiro y se quedara más años trabajando, creo que esta ley no prosperaría. Si tuviera palabra, si cumpliría con las promesas electorales. De todas formas, nosotros seguimos insistiendo que Uruguay necesita una reforma de seguridad social porque no hay un modelo en el mundo que sea perpetuo, que dure para siempre. Porque hay cambios, como puede haber y como lo hay en la demografía de nuestro país, y por esa misma razón el promedio de edad de retiro en el BPS son 64 años, muy cerca de los 65 que se pretenden, pero yo, que a los 60 años tengo 30 años de trabajo y me jubilo con el 45%, me quedo hasta los 65 de forma de cobrar el 55%. Lo que me cambia ahora la reforma, que a los 65 con 30 años me voy a jubilar a los 45, por lo tanto me rebaja la jubilación. Y nosotros creemos que no es necesario ese tema de postergar la edad de retiro, de hacer recortes, sino, como dijo el presidente, dar estímulos, pero además mirar el sistema en su conjunto. Hoy se sustituye mano de obra por tecnología. Vamos a una gran superficie y encontramos un lector de código de barras en vez de una cajera o de un cajero. Bueno, es una inversión que hizo ese empresario, pero la productividad se la queda toda a él. ¿Y qué pasa con ese trabajador desocupado? O cuando llega la vejez, ¿qué retiro va a tener? Creo que esas son cosas de analizar. Nueva forma de contratación de trabajo, la teleasistencia, el teletrabajo, lo que son los deliveries. Es decir, se precisa una reforma, pero no como lo ha planteado en este anteproyecto, ni es tampoco el énfasis puesto en lo que hace a la sostenibilidad financiera, sino también hay que ver, junto con sostener financieramente los sistemas, los equilibrios de prestaciones suficientes que también la deben tener. Y hoy tenemos, en lo que hace a la pensión a la vejez, la pensión de invalidez, algunas limitantes que excluyen a miles y que debería también analizarse, y hay algunos sectores que debería también cambiar. Y estoy hablando con un medio de Rivera y no lo puedo obviar. Hace 50 años se creó lo que era el índice CONIAP, o lo que es hoy, sigue siendo el índice CONIAP, una forma de medir la calidad de la tierra. Y Rivera es de caminitos de tierras coloradas, que son propios de Rivera, dice la canción. Y la productividad era muy baja. Uno podía tirar alguna oveja, pero no iba a plantar mucha cosa y cosechar muchos granos. Sin embargo, la transformación que hubo, y hoy recorremos Rivera, no solo por las 5, y encontramos miles de hectáreas con montes de eucaliptus o de pino que generan altísima productividad. ¿Por qué siguen pagando igual esas grandes extensiones como si fuera la misma calidad? ¿No será hora de analizar realmente si ese cambio en la productividad de la tierra no debería reflejarse en una forma de contribuir distinto a la seguridad social o las exoneraciones, como dije antes? Y son millones de dólares que PEG deja de recaudar, como el que no le cobremos a la SAFAP. Mientras existan, y a diario, inclusive ayer domingo y antes de ayer sábado, 3 millones de dólares se le transfieren, y ellos se cobran su comisión de cada vez que hay una transferencia, y BPS no cobra absolutamente nada por todo el trabajo administrativo que le decía. Este tipo de notas y diálogos que estamos manteniendo con usted, como que tuvimos en otra oportunidad también con Ramón Ruiz o con las señoras que estuvieron del Mondes, creo que son sumamente ilustrativos porque por lo general en los grandes medios, grandes cuando lo digo entre comillas, capitalinos, la oportunidad de poder dialogar así, de escucharlo, en este caso usted, tan ampliamente no se da.
de manera muy sencilla. Ferrari, entre otras cosas, de las que, si sumamos a lo que usted venía manejando, tampoco es posible mantener sanamente una institución cuando no hay controles debidos. Y esto no es una crítica exclusivamente para este gobierno, esto es histórico. Lo dialogábamos hace una semana atrás con las dos invitadas que tuvimos aquí, que es conocido en nuestra frontera fundamentalmente ver la cantidad de empresas, fundamentalmente comercios en zona céntrica, por las cuales los propietarios no pagan absolutamente ningún aporte de sus empleados. Y que esos empresarios saben de antemano cuando ya muy de vez en cuando, muy esporádicamente, va a venir una inspección a Rivera y se encargan de mandar a sus funcionarios al Parque Internacional, a la Plaza Artigas, y el comercio se cierra o se mantiene apenas con los propietarios. Se llegó a dar el caso, y voy a comentar algo que dije la semana pasada acá, una experiencia personal que tuve, de llegar a un comercio a comprar una frazada, y cuando exigí la boleta me dijeron que solo podían darme una boleta brasileña, en un comercio instalado en plena línea divisoria para el lado uruguayo. Ese tipo de cosas son incomprensibles. Por consiguiente, también hace a la sanidad financiera de la institución. Puede ser ínfimo si lo comparamos con estas otras grandes cosas, pero a uno le duele viendo en una ciudad como esta de Rivera, que conocemos tan a diario, tan cotidianamente esto, que siga sucediendo. Comparto en absoluto, más allá de no conocer en particular él o cualquier sector de actividad de la zona. Pero sí lo que es cierto, que nosotros, según datos propia estadística del Instituto Nacional, en el Uruguay hay cerca de 200.000 trabajadoras informales, y que fundamentalmente en el interior jóvenes y mujeres son los que son más en porcentaje más alto. Yo creo que ahí es donde hay que buscar la fuente de financiamiento, la necesidad de que haya estímulos o que haya mayor interés de la formalización, porque a veces también las necesidades de la gente, cuando hay salarios miserables, uno piensa en el hoy y no tiene además condiciones de hacer respetar sus derechos y pedir estar inscrito en la seguridad social. La reforma del sistema de salud ayudó a que superáramos el 1.000.000 de trabajadores registrados, nunca superado en el Uruguay ni en las épocas de bonanza de los años 90, que lo hubo ya a fines del siglo pasado. ¿Por qué digo esto? Porque mantenemos entre 1.400.000, 1.450.000 puestos cotizantes en el Banco de Previsión Social, producto de que distintas políticas, pero en particular esa. Yo antes del 2008, con el Sistema Nacional, que se creara el Sistema Nacional Integrado de Salud, si no estaba en planilla, no tenía derecho a la cobertura de lo que comúnmente se le llama DICE. Pero a partir de la reforma, si no estaba incluido en la seguridad social, no tenía derecho yo, no tenía derecho mi pareja y tampoco tenían derecho a la cobertura de salud mis hijos. Por lo tanto, era algo mucho más sentido y mucho más necesario, con otras medidas, pero que fueron absolutamente insuficientes y por eso hay el nivel que hay. Y por otro lado, para el financiamiento de la seguridad social, ¿cuáles son las políticas de empleo que hoy estamos discutiendo? Porque no hay que mirar lo ajeno a la seguridad social. Con más de 100.000 trabajadores desempleados, como dicen las cifras ahora, trabajadores que podrían, si tienen una actividad, además de tener un ingreso y todo lo que significa el tener trabajo, cuánto contribuiría al financiamiento de la seguridad social. Y un tema de la semana pasada,
el Banco de Previsión Social. Me tocó a mí estar en el directorio justo este mes pasado. Mes pasado digo julio, hoy justo el 1 de agosto. Se discutió el pasado martes el presupuesto del BPS para el año que viene. Es decir, nosotros antes de fin de mes tenía que estar resuelto, ahora pasó a la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, el Poder Ejecutivo, si hace observaciones, vuelve al BPS, porque el Poder Ejecutivo a través de la OPP le pone pautas, lineamiento de lo que debemos hacer. Fueron todas las líneas que discutimos con recorte en relación a este año. Y en particular algunas cosas que se proyectan, que no están definidas por nosotros, pero que son parte del presupuesto del BPS, nos preocupan, porque en las proyecciones de cuánto vamos a recaudar de industria y comercio, bueno, no aumentan, al contrario, van a ser proyectadas menores de lo que recaudamos este año. Y cuando dicen que la economía sigue creciendo, llama la atención que los aportes por industria y comercio, en particular, decaigan. Y ahí hay dos razones. Porque empleo se está creando, nos dicen, entonces es que hay más informalidad o la calidad del empleo es peor. O hay pérdida de salario. Cualquiera de esas cosas es la que pueden hacer que vayan menos. Entonces, creo que son esas las cosas que a la hora de analizar el sistema debemos resolverlo. Y miren ustedes, eso que pasa en la industria y comercio, también en la actividad civil pasa. Para el año que viene va a haber menos gente cotizando. ¿Por qué? Porque entre los lineamientos que pone la Oficina de Planeamiento de Presupuesto es que cada 3 funcionarios que se retiran pueda entrar uno. Y eso hace de que, bueno, en el BPS, al año que viene con la proyección tomado desde que ingresó esta administración en el 2020, tendremos 800 funcionarios menos. Y serán sustituidos, bueno, por 200 y pocos funcionarios. Y en algunos casos, esos se contemplan, esos puestos de trabajo con pasantes, que si uno mide en horas, en vez de medir en personas, es menor, porque los pasantes trabajan 4 horas, mientras que los funcionarios trabajan 8. Por último, Ferrari, esta mañana hubo una conferencia de prensa por parte del PIT-CNT en el que se dio un dato muy interesante, que decía que solamente en el sector del transporte carretero se evadían algo así como 120 millones de dólares al año. Eso, datos de el Banco Interamericano de Desarrollo, no son datos inventados ni por Ariel Ferrari, ni por Marcelo Abdala, ni por Juan Pereira. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero que la Central Obrera entiende que esos números se quedaron bastante cortos y que en realidad solamente en el sector de transporte carretero el número o el monto sería bastante mayor. Una muestra más de la enorme evasión que tenemos a las arcas del organismo que debiera cuidar de nuestro futuro cuando nos jubilemos, ¿no? Sí, disculpe una cosa, Juan, y en relación a ese mismo sector, a mí me tocó participar cuando era director representante de los trabajadores, que lo fui hasta el 2014, ya hace casi 8 años, y se llegó a avanzar y se llegó a hacer acuerdos entre poner en cada camión un detector de verdad, digo yo, que era, el que permite medir los kilómetros que se hacen, controlar cuando cruzan por un peaje, saber, a qué hora pasó, para saber cuántas horas está rodando, y si esa empresa tiene un solo chofer y ese camión rodó 24 horas, o pasan dos cosas: o tiene trabajadores en negro, o es la superexplotación, hasta con todos los riesgos de accidente y demás. Si había llegado a un acuerdo, Ministerio de Transporte, BPS, Ministerio de Trabajo, que lamentablemente no se llegó a aplicar, se suspendió la aplicación.
cuando había un sector importante que respeta las normas y las obligaciones tributarias, estaba de acuerdo en que se empezara, junto con el sindicato, a controlar cuántas horas y en qué situación y por dónde ruedan el conjunto de camiones, tratando de evitar la informalidad en un sector que hay mucha informalidad, pero lamentablemente hace 2 años atrás que iba a empezar eso a funcionar, quedó otra vez pendiente, ¿no? Ariel Ferrari, realmente ha sido un gusto dialogar con usted. En realidad nos gustaría hablar de temas que fueran más agradables que esta fea noticia que venimos ya manejando desde hace un buen tiempo y que se viene confirmando. En lo personal, no me tiembla el pulso ni la voz al decir que deseo que prime la cordura en el espectro político, que esto realmente se revise, aunque lo veo bastante difícil, ¿no? Pero bueno, la esperanza... Yo le agradezco, Juan, de verdad. Creo que las informaciones son bien importantes porque ustedes son los que de alguna forma forman corriente de opinión con la comunicación. Y bueno, y ser objetivos, que se conozca, es lo importante, y que nos permita, como en general la prensa del interior lo hace, tenerlo con la tranquilidad y la amplitud que lo hacemos, tiene un valor sustantivo. Podemos comunicarnos otros días y hablar de las cosas buenas también que hace y que tiene BPS, y por eso lo defendemos de la forma que lo defendemos. Porque son con algunas prestaciones que se conocen muy poco, pero que tienen un valor sustantivo, como el turismo social, como el tema del área de la salud, el apoyo a los hogares de ancianos, las instituciones, programas que tenemos dificultades, pero que están rodando, como la Operación Milagro o el programa Ibirapitá, que bueno, ha retrocedido pero empezó de vuelta. Creo que vale la pena volver a comunicarlos otro día. Sí, voy a celebrar el día que todos estos programas sean compartidos también por las AFAPs. Preferiría que no existieran, entonces poder igual festejarlo, estos programas. Con mucho gusto. Un gusto, Ferrari, que pase bien y estamos a las órdenes desde aquí. Gracias. Saludo a la audiencia. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa rapidito, porque ya nos está esperando el doctor Maximiliano Dentone para la nota final del programa de hoy. Ya volvemos. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Bon Appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon Appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a Pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp, +55 9846 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción.
Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Están desenterrando la aldea, la escuela que no cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita, que lo viste alumbrándose el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tio. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tio. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170.
Fábrica de pastas Tito. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. El 2 de septiembre del año 2009, el portal de noticias BBC de Londres decía récord para Pfizer. La noticia decía así: se trata de la mayor multa de la historia por comercializar de manera irregular medicamentos. El gigante farmacéutico Pfizer acordó pagar una multa récord de 2.300 millones de dólares en un arreglo extrajudicial para cerrar un caso sobre sus prácticas comerciales fraudulentas para la venta de algunos medicamentos en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de ese país. Las autoridades habían acusado a la compañía de lanzar al mercado 4 medicamentos con prescripción, anunciando un tratamiento diferente al que había sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA por su sigla en inglés. El tamaño y la seriedad de esta resolución, incluida la enorme multa criminal de 1.300 millones, reflejan la seriedad y alcance de los crímenes de Pfizer, señaló Mike Laux, fiscal interino del distrito de Massachusetts. Por su parte, Amy Schulman, consejero general de Pfizer, dijo: nos arrepentimos de ciertas acciones del pasado, pero estamos orgullosos de lo que hicimos para fortalecer nuestros controles internos. Se trata de la mayor multa de la historia por comercializar de manera irregular medicamentos bajo prescripción médica. En realidad, se acusaba a la farmacéutica de pagar sobornos millonarios a entidades que recomendaran el uso de esos medicamentos. Pero si venimos más acá en el tiempo, recordemos que en abril de este 2002 se dio a conocer en algunos medios internacionales, no así en nuestro país, a excepción del portal de noticias UiPress, un informe oficial de la compañía BioNTech, socia de Pfizer, en la fabricación de la vacuna Comirnaty. Ese es el verdadero nombre de la vacuna comúnmente denominada con el nombre Pfizer. En ese informe oficial, reitero, de la compañía BioNTech, presentado por exigencia de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, se reconocía no poder asegurar la eficacia de esta vacuna y, por otro lado, reconocía temer futuras acciones por efectos adversos severos constatados por la aplicación o debido a la aplicación de esta vacuna. Esto no lo está inventando Juan Pereira, no lo está inventando Canal 8 ni el programa Edición Limitada. Esto es un informe oficial de la compañía BioNTech, que quedó soslayado porque los medios de nuestro país, cómplices la mayoría de ellos, no se atrevieron a decirlo, por más que tuvieron conocimiento. Muy tímidamente se comentó en un medio radial de nuestro país, de la capital del país en aquellos momentos, pero finalmente no se profundizó en el mismo. Y tenemos en contacto ya al doctor Maximiliano Dentone, quien fue muy mencionado hace algún tiempito cuando presentaba la acción de amparo que finalmente determinó la acción o la decisión del doctor Recaray, del juez Recaray, de suspender, aunque fuera por algunos días, lo que fue la vacunación para menores de edad. Un gusto, doctor Recaray, bienvenido a Edición Ilimitada. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar contigo y con tu audiencia. Bien. Finalmente, la repercusión generada en el exterior por lo que fue esta acción de amparo
no tuvo el mismo efecto en nuestro país. Quien veía los medios internacionales vio que se veía realmente con esperanza por parte de vastos sectores que esta acción prosperara, porque es lo que se está empezando a ver a nivel mundial. Sin embargo, no sucedió lo mismo aquí en nuestro país. ¿A qué le atribuye usted el hecho precisamente de que en nuestro país no haya tenido la misma repercusión que en otros lugares? Por ejemplo, en Argentina. Bueno, primero que nada, lo que considero yo es de que está muy inclinado, muy flechada la balanza de alguna manera por los medios de comunicación, bueno, por la parte política también, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y bueno, no sé, la gente también, la población está un poco como, digamos, como adormecida en este tema, ¿verdad? Y bueno, realmente no, en esta segunda instancia no se pudo mantener el fallo de Recarey. Y bueno, nada, pensábamos que íbamos a tener otro resultado en segunda instancia. Sinceramente, éramos muy optimistas, pero bueno, no se logró. Acá los medios de comunicación están preocupados solamente por aspectos secundarios realmente, ¿no? No están abocados a saber en qué se componía a tener conocimiento, ¿verdad? En qué se componía la sustancia que nos inoculan, a saber sobre el contrato, a saber a quién reclamar o tener conocimiento de quién reclamar en caso de que haya efectos adversos o alguna situación mucho más grave, como ya las hay acá en Uruguay, y ni que hablar en el exterior. Y bueno, se oculta el tema, ¿verdad? No se toca el tema. Y nos apena mucho, sinceramente nos apena mucho. Lo que intentamos hacer un poco con este amparo fue justamente eso, despertar de alguna manera, ¿no? Movilizar, generar, aunque sea la duda. Esa fue un poquito también en parte la intención nuestra. El ministro Salinas ha hablado en diferentes medios y ha mencionado el hecho de que la composición de las vacunas con la tecnología de ARN mensajero es conocida y está disponible para quien quiera conocerla. ¿A usted le consta que esto sea así? Tengo entendido que no, pero me gustaría que usted en todo caso se explayara sobre el tema. Bien, yo le voy a hablar de lo que fue el proceso judicial y lo que contestó el Ministerio de Salud Pública por intermedio, bueno, justamente del doctor Daniel Salinas, que fue intimado a responder 18 preguntas. Y lo que le puedo confirmar es que se homologa un prospecto que viene del exterior, bien, con la composición que tiene la sustancia que se inocula. Lo que no se hace en Uruguay, y que esta es la disposición legal fundamental que justamente mencionamos nosotros en el amparo y mencionó también el juez, es que no se cumple con la ley 9202, artículo 2, inciso 5, que obliga al Ministerio de Salud Pública, que es el Estado, a hacer un contralor efectivo de la vacuna. Eso en Uruguay se tiene que hacer y no se está haciendo. Acá lo que se está haciendo es homologar un prospecto con la composición, pero que viene del exterior, no que se analiza acá en nuestro país. Y bueno, eso quedó establecido en el proceso judicial, ¿verdad? ¿Dónde queda entonces? Entre otras leyes que tampoco se cumplieron. Pero la 9202, artículo 2, inciso 5, utiliza el verbo que es difícil de pronunciar, contralorear, que es controlar las sustancias, las vacunas que se nos inoculan. Y eso no lo hace con un propio laboratorio, que sea del ministerio o privado mismo acá en Uruguay, pero no lo hace. Acá homologan un prospecto con la composición, la sustancia que viene del exterior.
Vale decir entonces que cuando escuchamos, por ejemplo, a referentes del Instituto Pasteur o del propio Ministerio de Salud Pública hablando de las bondades y de la composición de esta sustancia, en realidad acá no investigaron nada, se están amparando en lo que dice precisamente esta compañía que, como decía hace un ratito en un informe del año 2009, ya tuvo que pagar 2.300 millones de dólares por prácticas fraudulentas. ¿A eso es eso lo que me quiere decir, doctor Dentone? Exactamente. Bueno, un laboratorio con fines de lucro, ¿verdad? Es una empresa con fines de lucro. Y bueno, se está confiando en ella. Se está confiando ciegamente. No está mal que una empresa privada, por supuesto, persiga lucro. Lo que entiendo yo, desde mi ignorancia en lo jurídico, entiendo que lo que está mal es que sean los estados, y digo los estados porque esto no es exclusivo de nuestro país, no es exclusivo de Uruguay, se hayan convenido aceptar tan graciosamente firmar contratos de confidencialidad y ceñirse a lo que se les impuso por parte de estas compañías. Realmente algo muy llamativo. Doctor, ¿usted considera hoy en día con el diario del lunes o se ha planteado que probablemente hubiera sido no apropiado el momento de presentar la acción de amparo? ¿Por qué digo esto? Porque sabiendo que la causa iba a ser tomada por el doctor, precisamente el doctor Recaray, que tan cuestionado viene siendo dentro del ámbito judicial de nuestro país. No, considero que era el momento justo porque, bueno, había, para presentar la acción de amparo, yo necesitaba tener todos los elementos arriba de la mesa. Y recién ahora, fines de junio, fue que pude conseguir la última prueba, que era algo que se agregó, que se adjuntó al escrito, a la acción de amparo, que era un informe del doctor Campra de la Universidad de Almería, España, y bueno, se pudo autenticar y se pudo presentar junto a la acción de amparo. Encima de esto, yo como abogado particular había escuchado de muchas situaciones de personas, me estaban llamando muchas personas que estaban padeciendo o que tenían familiares y menores que estaban padeciendo de efectos adversos, y estaban consultando al médico y me llegaron decenas de llamados, decenas de comunicaciones. Y justamente, bueno, eso fue lo que hizo que interpusiera la acción, ¿verdad? En esta fecha. Bueno. Y al contrario, ¿no? Tocó un juez valiente, un juez que realmente cumplió con todas las de la ley. Quiso saber hasta el último dato. Me parece que fue interpuesto en el momento justo y con el juez más apto para esto. Le voy a pedir a nuestra operadora que vaya buscando un video que le aporté. Es el que dice posibilidad de indemnización, Lucía. Por favor, vaya buscándolo para cuando se lo pida. Pero, doctor, justamente cuando usted dice que ha tomado conocimiento de casos en nuestro país de efectos adversos, ¿a qué efectos adversos ha podido constatar usted o le han llegado las noticias de los mismos? Bueno, no constaté ninguno porque fueron todas comunicaciones o entrevistas que he tenido. Reacciones en la piel, reacciones en la, es algo que estamos estudiando para evaluar en breve, pero todavía no, eso prefiero mantenerlo en reserva, pero estamos juntando todos los elementos. Bueno, situaciones estomacales, temas justamente decía de alergias, y algunas situaciones un poquito más complicadas, ¿verdad? Temas gástricos. Eso me ha llegado. Trombosis, y después casos más extremos, pero prefiero en este momento no mencionarlos, por una cuestión de sensibilidad. ¿De las cardiopatías no ha tenido conocimiento usted? También, sí. Bien. Sí. Lucía, si ya tenemos ese videíto, le he pedido que lo pongamos al aire, ¿puede ser? Vamos.
pero en este caso lo que son los efectos adversos, ¿no? Porque ¿qué pasó? Ayer en el boletín oficial, el Ministerio de Salud hizo la publicación de una resolución en la cual la gente que tuvo efectos adversos cuando recibió la vacuna del COVID, lo que va a poder llegar a reclamar es una indemnización. ¿Quién paga esto? ¿Quién lo banca? Obviamente el Fondo de Reparación que está establecido por el mecanismo COVAX a nivel mundial, es decir, esto también se aplica en otros países. Sí, no va a ser, claro, es internacional. Es internacional. No va a ser tan fácil tampoco. No, porque exactamente, hay muchas instancias, de hecho son 6 pasos, por lo cual es importante esto, porque mucha gente, es cierto que las muertes o los fallecimientos por la vacuna no fueron grandes casos, en gran cantidad, pero sí las miocarditis, sí las trombosis, mucha gente, en base a lo que fue la vacunación, le aparecieron estos efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para poder reclamarlo? En primer lugar, acercarte con el personal de salud, es decir, un doctor que pueda evidenciar que vos tenés ese efecto adverso y lo registra en lo que es el CISA, ¿no? El Sistema Íntegro de Información Sanitaria Argentina. Una vez que eso lo registran, a través de lo que es un formulario, eso lo va a hacer el personal de salud, vos lo que vas a hacer es, con el certificado que te da el doctor, el médico, más lo que es el DNI, lo que es el certificado de vacunación, entras a lo que es el TAD, que es lo que es la PAD, trámites a distancia por parte que está en argentina.gov.ar, y en esa búsqueda, porque yo entré y no está tan fácil de evidenciar, es lo que es la presentación ciudadana ante el Poder Ejecutivo. Vos pones esa opción en el buscador y ya de ahí te va a explicar cómo hacer todo el trámite a partir de la plataforma, adjuntando esa documentación. Acá viene la parte de la burocracia, ¿no? Porque digo, ¿cuáles son las instancias? Lo que va a hacer es la CONAVESA, que es la Comisión Nacional de Seguridad de la Vacunación, va a poder evaluar si evidentemente ese caso es por la vacuna. Y ahí te piden una junta médica, haces una junta médica. Por eso esto es a nivel mundial que se hace. Lo que pasa es que vos para reclamar pensá que de vuelta, en todos los países donde se utilizaron las vacunas, vos tenés que comprobar y tiene que estar recientemente comprobado el impacto clínico. El impacto clínico. Acá hay, son muchos pasos a continuación. Esto, las comisiones sanitarias lo que van a hacer es la evaluación. Efectivamente, contrastar lo que el médico dice con la evidencia empírica con respecto a los casos. Si esto se rechaza, se le avisa a la persona, y es importante dar en cuenta que la gente que falleció a través de esto, si un tercero realiza el trámite, primero, evidencia el vínculo. Y segundo, lo que se le va a otorgar son 240 jubilaciones mínimas. Estamos hablando de la jubilación mínima, 37.500 pesos. Son 9 millones de pesos, casi $28.000 de indemnización para lo que es fallecimiento y para la gente que haya quedado sumamente incapacitada para hacer algo. ¿Esa es la indemnización máxima? Esa es la indemnización. Sí. Bien, esto era un informe de Televisión Argentina. Sabiéndose que Uruguay está amparado por el mecanismo COVAX, ¿se podría llegar a tomar o adoptar medidas similares como pedir indemnizaciones? Aunque reconocemos que acá en nuestro país los médicos, ante las presiones enormes que están sufriendo, difícilmente se puedan atrever a poner la firma asegurando que una determinada persona sufrió efectos adversos por culpa de la vacuna. Hay muchos médicos, doctor, eso se lo puedo dar firmado. En lo personal conozco a varios, solamente acá en nuestra ciudad de Rivera, que piensan que las vacunas realmente exponen a las personas a determinado peligro, pero también reconocen que están sometidos a una presión brutal y por consiguiente no se atreven a decirlo. Pero le reitero la pregunta, ¿podría llegar a adoptarse en nuestro país algo similar a lo que están promoviendo en Argentina? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que va a suceder eso, de que se van a reclamar indemnizaciones, no tengo dudas. El tema es que, como tú bien dices, hay que constatarlo, acreditarlo, probarlo por un idóneo, que es un médico, de que efectivamente la convalecencia o el efecto adverso sea justamente a causa o producida por la vacuna. Ese es el tema. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Qué médico va a poner la firma? ¿Va a hacer un informe para luego presentar o solicitar una indemnización o hacer un juicio por una demanda por daños y perjuicios? ¿Qué médico lo va a hacer? Ese es el tema. Hay mucha presión. Así como hablábamos recién al comienzo de la entrevista, los medios de comunicación, el ejecutivo, el legislativo, es complicado. Es una batalla complicada. Y con el propio doctor Rocarey, ¿no? Que fueron crucificados en los medios, pero salvajemente. Fue lapidario realmente el trato que les dieron a ambos. Doctor, ¿sabe que el año pasado fue presentado un pedido de informes por parte de un colega suyo, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que pretendía conocer de parte del Ministerio de Salud Pública
¿Qué cantidad de personas cuya causa de fallecimiento se atribuía al COVID-19 estaban debidamente vacunadas? El Ministerio de Salud Pública se negó a responder y esa negativa fue recogida por el sistema judicial y no se pudo saber en aquel momento. Hoy en día se tiene algún tipo de información respecto de precisamente cuántas de las personas fallecidas a causa del COVID estuvieran vacunadas. No, justamente en la medida cautelar, en la primera resolución del juez Recarey, solicitó esa información. Luego, bueno, en la audiencia durante el proceso se discutió eso y al final el juez en su sentencia de primera instancia no hizo lugar a que haya un informe realmente de las personas fallecidas, cuántas tenían la vacuna y cuántas no. Pero en este momento yo esa información no la tengo. Y no sé si algún colega o alguien cercano la pueda tener. Que yo sepa, esa información no está. Sí, y por eso mismo que uno encuentra bastante extraño escuchar permanentemente en los medios, de boca de los científicos de nuestro país, que están todos los días en los medios, y de nuestras autoridades, cuando se refieren a precisamente a las personas fallecidas y dicen que no estaban vacunadas, pero no son capaces de responder un pedido de informes presentado ante la justicia. Luego de lo sucedido y de la revocación del fallo de Recarey por parte de este Tribunal de Apelaciones, ¿usted piensa insistir con este tema o lo deja ahí? Con este proceso judicial de amparo se terminó aquí. Pero bueno, estamos evaluando la posibilidad futuro de iniciar acciones con gente o con personas que tengan o que estén sufriendo algún efecto adverso a consecuencia de la vacuna. Pero bueno, como tú bien decías recién, necesitamos un médico que haga un informe, que estampe su firma, que se anime, las personas también que se animen. Es todo un tema. Pero de mi parte lo estoy evaluando y hay posibilidades. Pero el amparo ya se terminó, ya fallo de segunda instancia, y existía quizás una posibilidad de recurrir, estamos en plazo todavía, ¿no? De un recurso de casación, o sea que vaya a la Suprema Corte de Justicia, pero no hay nada que lo prohíba, pero la jurisprudencia, es bastante contundente y unánime en decir de que la acción de amparo no tiene tercera instancia y bueno, no se va a hacer un trabajo para que enseguida en un renglón nos diga que lo desestiman, ¿verdad? En la Suprema Corte. Así que bueno, en principio el amparo ya se terminó por acá. Doctor Maximiliano Dentone, primer término, quiero disculparme por los minutos de atraso con esta nota. No hay problema. Unos minutos antes, pero tranquilo. Imponderables que suelen suceder. Nos obligaron a salir un poco más tarde y a cortar esta nota. Quiero agradecerle muchísimo estos minutos que hemos compartido, a la vez que ponerme a las órdenes, las cámaras y los micrófonos de Canal 8 y de Edición Limitada a su disposición para cuando quiera comunicar algo. Este es un canal absolutamente plural, igual que el programa. Acá, como suelo decir, lunes a lunes habla quien quiere. Quienes no quieren hacerlo, bueno, están en su derecho. Un gusto haber dialogado con usted. Perfecto, muchas gracias y bueno, yo también quedo a disposición. Un abrazo grande. Igualmente. Y bien amigos, ya con algunos minutitos de atraso vamos dando por finalizado el programa de hoy correspondiente al día 1 de agosto del 2022. La semana que viene no estaré en el departamento, estaré siendo sometido a un procedimiento médico en la capital, pero casi con seguridad dejaremos algo preparado para compartir con ustedes. Nos hemos comprometido de que los lunes, edición limitada a partir de las 21 y poquitos minutos, está junto a ustedes. Que tengan una buena semana.